Ya, ahora sí vamos a ir con la exposición del grupo 2. ¿Listo? Enseguida les comparto sus diapositivas y ustedes exponen. Ahí está. Pueden comenzar. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El tema que les vamos a explicar es vertederos. Siguiente, por favor, ingeniero. Introducción. En el campo de la hidráulica se encuentran diversos dispositivos para poder medir caudales, ya sean corrientes artificiales o naturales. El vertedero o aliviadero es una estructura hidráulica destinada a propiciar el pase libre o controlado del agua. Y se emplea también para controlar niveles, que serían los vertederos de rebose, y para medir caudales, que serían los vertederos de medida. Siguiente, por favor. Dentro del objetivo general tenemos como desarrollar un estudio teórico de los vertederos como estructuras hidráulicas, concebidas para el control de niveles y medición de caudales. Dentro de los objetivos específicos, lograr que el nivel del agua en una obra alcance el nivel requerido, el que sea necesario. Permitir el control del flujo de salida en estructuras hidráulicas, como pueden ser también presas. Controlar caudales y alcanzar una disolución entre aguas negras y aguas blancas. Medir caudales para diferentes alturas de carga y comprender el funcionamiento de los vertederos. Siguiente, por favor. Los vertederos son utilizados intensiva y satisfactoriamente en la medición de caudales, ya sean pequeños o grandes. Esta es la razón por la cual el estudio de los vertederos es muy importante. Siguiente, por favor. Las partes de un vertedero son la cresta, umbral o coronación, que es la parte más alta de la pared sobre la que se vierte el agua del vertedero. Los paramentos, que son paredes o taludes que limitan las aguas arriba de las aguas abajo. El perfil es la forma de su sección transversal. La altura del vertedero es el paramento de aguas arriba, desde la coronación hasta el fondo. Siguiente, por favor, ingeniero. La lámina vertiente es la forma que adquiere el líquido en su vertido por el umbral. La longitud del vertedero es la anchura en sentido normal de la lámina de vertiente. La carga del vertedero, denominada por la letra H, es la altura del líquido sobre la coronación, y esta debe ser aproximadamente 4 veces H, dado que por el aumento de velocidad la lámina sufriría un deprime ligeramente. Eso sería ella. Siguiente. Ahora les vamos a hablar sobre la terminología relativa de los vertederos, donde comprende que B es la longitud de la cresta del vertedero, la B mayúscula es el ancho del canal de acceso, la H sería la carga del vertedero, que es el desnivel entre la superficie libre de aguas arriba y la cresta del vertedero. A, que sería la carga sobre la cresta. P, la altura o cota de la cresta referida al fondo del canal. Z sería el espesor de la lámina de agua, aguas abajo del vertedero. L, la distancia mínima, aguas arriba del vertedero, a la cual se coloca el medidor de niveles, que sería mayor a 5H. E, el espesor de la pared del vertedero. H, el espesor de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero. Siguiente. Siguiente. Las funciones de un vertedero pueden ser
pueden tener varias funciones entre las que destacamos que es garantizar la seguridad de la estructura hidráulica y no permitir la elevación del nivel aguas arriba, por encima del nivel máximo. Por su NAMI, por sus siglas, nivel de aguas máximas extraordinarias. Garantizar un nivel con poca variación en un canal de riego aguas arriba. Este tipo de vertedero se llama pico de pato. Por su forma, constituirse en una pared de una sección de aforo del río o arroyo. Disipar la energía para que la devolución al cauce natural no produzca daños. Esto se hace mediante saltos, trampolines o cuencos. Otras también puede ser lograr que el nivel de agua en una obra o alcance el nivel requerido para cualquier otra función. Sistemas de medición de caudales. Bien. La clasificación de los vertederos pueden ser según su forma, según el espesor de la pared, según la frecuencia de uso, según el funcionamiento hidráulico y según la longitud de la cresta, que mis compañeros van a explicar. Siguiente, por favor, Inge. Bueno, les voy a explicar la clasificación de los vertederos según su forma. Tenemos los vertederos simples, el vertedero rectangular, que es uno de los más sencillos para construir y por este motivo es uno de los más utilizados. Es un vertedero con una sección de caudal en forma de rectángulo con paredes delgadas de metal, madera o algún polímero resistente, con una cresta biselada o cortada en declive, a fin de obtener una arista delgada. La precisión de la lectura que ofrece está determinada por su nivel de error que oscila entre un 3% y un 5%. Siguiente, por favor. Este vertedero rectangular se puede calcular con esta expresión, donde QB sería el caudal volumétrico, K el factor de descarga, B que sería la anchura de la sección de medición y H la altura de descarga. Siguiente, por favor. El vertedero triangular, este permite obtener medidas más precisas de las alturas de carga, H, correspondientes a caudales reducidos. Por lo general son construidos de placas metálicas. En la práctica únicamente se utilizan los que tienen forma de isósceles, siendo los más usuales los de 90 grados. Para calcular el caudal en estos vertederos se utiliza la siguiente expresión: el caudal de volumétrico, que sería también el factor, la anchura de la sección y la altura de descarga también. Siguiente, por favor. Los vertederos compuestos. Tenemos el vertedero trapezoidal. Es un vertedero, como su nombre lo indica, con forma trapezoidal en su abertura, también conocido como Cipoletti, en honor a su inventor, el ingeniero italiano Cesare Cipoletti. Dicho inventor procuró determinar un vertedero que compensará el decrecimiento del caudal debido a las contracciones laterales por medio de las partes triangulares del vertedero, con la ventaja de evitar la corrección en los cálculos. Y con esta expresión hallamos el flujo volumétrico o caudal, donde H sería la carga del vertedero y L la longitud de la base del vertedero. Siguiente, por favor. Tenemos el vertedero circular. Su utilización es menos común que los anteriores, presentando como ventajas la facilidad en su construcción, así como no requerir el nivel de su cresta debido a su forma geométrica. También con esta expresión hallamos el caudal volumétrico, donde D sería el diámetro del círculo y H la carga del vertedero. Siguiente, por favor. Según el espesor de la pared, tenemos dos tipos de vertederos.
Uno de ellos es el vertedero de pared delgada, también conocidos como vertederos de cresta delgada o pared aguda. Son los vertederos construidos de una hoja de metal, de otro material de pequeño espesor o de madera biselada, de tal manera que el chorro salte con libertad conforme deja la cara aguas arriba del vertedero. Siguiente, por favor. Y el otro tenemos el vertedero de pared gruesa, también llamado vertedero de cresta ancha. Un vertedero es considerado de pared gruesa cuando la cresta es suficientemente gruesa para que en la vena adherente se establezca el paralelismo de los filetes. Y bueno, mi compañero va a continuar. Según la frecuencia de uso, los aliviaderos de servicio están diseñados para descargas reguladas o no bajo condiciones normales de operaciones del embalse y sin que se produzca daño alguno. Los aliviaderos de servicio deben ser resistentes a la erosión y abrazamiento, por lo que generalmente se los construye de hormigón y se los funde in situ. Siguiente página, por favor. Los aliviaderos auxiliares es una estructura secundaria que se emplea con menor frecuencia que el principal. Durante la operación podría haber algún grado de daño estructural o erosión en el aliviadero por ser estructuras menos resistentes, como podemos ver aquí en las imágenes. Ahí está un aliviadero principal y lo que llegaría a ser un aliviadero auxiliar. Siguiente página, por favor. Los aliviaderos de emergencia. Como su nombre lo indica, ¿no? Se utiliza en condiciones inusuales como el mal funcionamiento de los desagües de servicio o durante inundaciones muy grandes y remotas o a través de condiciones de emergencia. En general se trata de estructuras menos robustas y resistentes que inclusive están diseñadas para erosionarse con el paso de una descarga. Como también podemos ver en las imágenes. Lo que siguiente página, por favor. Según el funcionamiento hidráulico, como podemos ver, vertedero libre y un vertedero de lámina sumergida o anegada. Siguiente página, por favor. Según la longitud de la cresta, son los vertederos sin contracciones laterales y los vertederos con contracciones laterales. Otros conceptos, canal de ingreso. El canal de ingreso, acceso o de llamada es el encargado de conducir el agua hasta la estructura de control, de tal forma que el flujo sea gradual sin que se formen zonas muertas o de turbulencia. El canal puede tener ciertas curvatura, pero el paso del flujo hacia la obra de control debe ser siempre perpendicular. Estructura de control. Como estructura de control se utilizan vertederos fijos o móviles u otras estructuras que permiten regular el paso de flujo en presas pequeñas o en las que se encuentran alejadas de los centros poblados. Le va a explicar mi compañero de diapositiva. Bueno, ingeniera, continuando con la exposición, yo le voy a explicar dos pequeños ejemplos en los cuales tenemos dos tipos de vertederos, los cuales vamos a hallar el caudal. El primer ejemplo, tenemos un problema que nos dice calcular el caudal que puede aforrarse en un caudal de flujo en un laboratorio con vertedero tipo triangular en el que alfa es 90 grados, la descarga es de 8 centímetros. Para calcular el caudal tenemos la ecuación que es el caudal es igual a 8 dividido entre 15 por el coeficiente de descarga por la raíz de 2
de 2 por la gravedad por la altura elevado a la 5 medios por la tangente de alfa dividido entre 2. Para esto primero hallamos el valor de B que ocupa la superficie libre, que valdría B es igual a 2 por H por la tangente de alfa dividido entre 2. En este caso tenemos que B es igual a 2 por H, que lo convertimos de centímetros a metros, que sería 0.08 por la tangente de 45. Y esto nos da un valor de 16 centímetros. Y sustituyendo, se obtiene que el caudal es igual a 8 dividido entre 15 por 0.60, que sería el coeficiente de descarga, por la raíz de 2 por 9.81, que es la gravedad, por 0.8 elevado a las 5 medios por la tangente de 45, que sería 90 dividido entre 2, sería 45. Entonces tenemos que el caudal es igual a 2.566 por 10 elevado a la menos 3, que en este caso estarían las unidades de metros cúbicos sobre segundo, que transformando a litros sobre segundo sería el caudal de 2.56. Siguiente diapositiva, por favor. En el ejemplo 2 tenemos determinar el caudal de un vertedero en pared delgada de anchura de 2.10 metros, una altura de 0.20 metros y una profundidad de 0.80 metros, que sería el umbral. Teniendo en cuenta que la ecuación para el caudal es de 2/3 por el coeficiente de descarga por B por 2 veces la gravedad, por la raíz de 2 veces la gravedad por altura elevada a la 3 medios. En este caso nos faltaría calcular el coeficiente de descarga. Teniendo en cuenta la ecuación de Revork, el coeficiente de descarga es igual a 0.611 por 0.611 más 0.075 por la altura dividido entre W. El coeficiente de descarga, sustituyendo datos, tendríamos a 0.611 más 0.075 por 0.20, que en este caso es la altura, dividido entre 0.80, que es el umbral. Haciendo los cálculos tenemos que el coeficiente de descarga es igual a 0.630, y sustituyendo en la ecuación principal tenemos que el caudal es igual a 2/3 por 0.630 por 2/10, que es la anchura por la raíz de 2 veces la gravedad por 0.20, que es la altura dividida entre 2/3, y tenemos un caudal de 0.349 metros cúbicos sobre segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, concluyendo con la exposición tenemos las conclusiones. Nuestra primera conclusión es que el vertedero triangular puede funcionar con flujos bastante pequeños, así como también con flujos bastante grandes. Nuestra segunda conclusión es el vertedero rectangular debe manejar flujos más grandes, puestos que si son pequeños, dicho vertedero debe ser muy estrecho. Nuestra tercera conclusión, la precisión de la medición de caudales en los vertederos triangulares de paredes delgadas depende de la precisión en la medición de la carga hidráulica. Nuestra última conclusión es que los vertederos son importantes en canales abiertos, ya que son dispositivos que permiten medir el flujo del caudal. Siguiente diapositiva. Con esta terminamos la exposición. Muchas gracias, ingeniera. Listo, Jorge. Sí, Jorge. Mi pregunta para ustedes, para el grupo, la misma del anterior, ¿con qué factores influyen en el coeficiente de descarga? ¿Qué factores influyen en el coeficiente de descarga? Podría influir o sea, depende del coeficiente de anchura de la sección de medición Inge, también por la anchura del canal, la altura y el ángulo de la abertura. ¿Alguien más del grupo?
para los demás, para el curso. ¿Cuáles son las partes de un vertedero que nos han mostrado sus compañeros? ¿Cuáles son las partes de un vertedero? Me lo responden al chat, al WhatsApp, depende de ustedes. Y mi siguiente pregunta, ¿cuál es la clasificación de los vertederos? Que nos han mostrado sus compañeros. ¿Cuál es la clasificación de los vertederos? Ya, está bien, Carla, igualmente que me están respondiendo en el WhatsApp. Ahora sí se va listando el grupo 3, el grupo de Marco, Lenny y Yasmín. Les comparto la diapositiva y empiezan con la exposición. Grupo 3, pueden empezar. Está bien, Inge, gracias. Primero, buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y presentaremos el tema de canales. Siguiente diapositiva, Inge. Introducción. ¿Qué es un canal? En ingeniería es una estructura destinada al transporte de agua. Con este texto se pretende brindar la información necesaria para el diseño, qué tipos de cargas se presentan y qué tipos de canales se tiene a disposición. Siguiente, ingeniero. Bien. Nuestro objetivo general es impartir principalmente las definiciones de un canal, los diferentes tipos de canales y el diseño estructural de los mismos. Como objetivo específico tenemos lo que es definir un canal y los diferentes tipos que se presentan, dar a conocer las partes de un canal, detallar las funciones que cumple un canal en la presa, demostrar las cargas actuantes en los canales, especialmente en las paredes, y explicar los diferentes métodos para diseñar un canal. Siguiente diapositiva. Ya. Nuestra justificación será exponer los pasos para realizar el diseño de cualquier canal abierto, que es de suma importancia para el diseño de cualquier tipo de presa. Dar a entender qué es un canal y qué tipos de canales tenemos a disposición para satisfacer nuestros requerimientos es esencial. En este informe, además, presentaremos algunas funciones de un canal y las cargas que se presentan para un diseño adecuado de un canal. Siguiente diapositiva. Ya. Anteriormente ya les había explicado de que un canal es un conducto por el que circula agua. En realidad existen canales abiertos o cerrados, pero nosotros nos vamos a enfocar más en los canales abiertos. Y a pesar de la similitud, es un poco más complicado resolver canales abiertos que en tuberías, porque el hecho de que la superficie libre pueda cambiar con el tiempo es variable y por eso se debe tomar las diferentes medidas y precauciones necesarias. Siguiente diapositiva. Tipos de canales. Existen 3 tipos de canales. Canales naturales, canales de riego y canales de navegación. Los canales naturales, como su nombre lo menciona, se presentan en la naturaleza y sus propiedades hidráulicas son muy irregulares. Los canales de riego son construidos para conducir agua hacia las zonas que requieren complementar el agua precipitada naturalmente sobre el terreno. Los canales de navegación es un canal elaborado por el hombre que conecta lagos, ríos, océanos.
También es importante mencionar que en las explotaciones piscícolas se utilizan diferentes sistemas de canales abiertos, conducidos generalmente por gravedad, con 4 objetivos principales. Siguiente diapositiva. Ya, aquí están los canales de alimentación, canales de desagüe, canales de derivación y canales de protección. Los canales de alimentación sirven para suministrar el agua de la toma de agua principal a los estanques piscícolas. Los canales de desagüe para evacuar el agua de los estanques, por ejemplo, hacia un valle. Y los canales de derivación para desviar los estanques de represa el agua excedente. Los canales de protección sirven para alejar las excedencias de los estanques piscícolas. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Cuál es la función de un canal? La principal función de un canal es conducir, distribuir y drenar el agua para aprovechamiento o servicios. Los canales de riego, por sus diferentes funciones, adoptan las siguientes denominaciones: el canal de primer orden, canal de segundo orden y canal de tercer orden. El canal de primer orden, también llamado canal madre de derivación, se traza con pendiente mínima normalmente es usado por un solo lado, ya que por el otro está con terrenos altos. El canal de segundo orden, también llamado laterales, son aquellos que salen del canal madre y el caudal que ingresa a ellos es repartido hacia los sublaterales. Y el canal de tercer orden, también llamado sublateral, nace de los canales de segundo orden y el caudal que ingresa se imparte hacia las áreas de riego. Y le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Sí. Bueno, buen día, ingeniera, buen día, compañeros. Primero que nada, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Marco. Ya, gracias. Bueno, seguimos con las secciones transversales de los canales. Principalmente vamos a decir que existen dos tipos, los de secciones abiertas y secciones cerradas. Los de secciones abiertas tenemos tres, que son los trapezoidales, rectangulares y triangulares. Para los trapezoidales, bueno, generalmente se los usa en canales de tiesda y canales de vestidos. Los rectangulares se emplea para acueductos de madera, es para canales excavados en roca y para canales de vestidos. Los triangulares se los puede usar en las cunetas de vestidas en las carreteras y en canales pequeños de tierra. Para los cerrados tenemos pues dos tipos también, que son los circular y de sección herradura y la parabólica, que ambos prácticamente se utilizan para las alcantarillas y estructuras hidráulicas importantes. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con esto, tenemos las cargas actuantes que van hacia el canal. Tenemos la carga muerta, en primer lugar, que, bueno, directamente son el agua, dependiendo del terreno también se tiene el compactado seco, el saturado, el compactado seco y compactado saturado. Y además también del concreto, que prácticamente es el peso propio de la estructura. Siguiente, por favor. La carga viva. Bueno, en las cubiertas de operación en estructuras que utilizan perfiles o stop blocks, generalmente llamados así en Estados Unidos, son diseñadas para carga viva de 150 libras por pulgada cuadrada. También su equivalente, bueno, sería de 100 libras por pulgada cuadrada para el diseño, ¿no? Siguiente, por favor. En las presiones laterales, bueno, son las cargas que llegan de diferentes fuentes. Y bueno, la solución para esto sería el refuerzo en el concreto. Primero tenemos al agua, que efectúa una carga de 62 libras por pie cuadrado, o también su equivalente en el sistema internacional, que son 304,66. Luego vamos con el de la tierra, que pueden ser determinadas por medio de la ecuación de Rankine o Coulomb. Y de la misma manera, bueno,
El agua y la tierra se parecen en parte porque los dos actúan sobre la estructura de este con una fuerza resultante a 1/3 de la altura del canal. En la sobrecarga del equipo de construcción tenemos bueno, la estructura primeramente se supone que debe estar diseñada para resistir los efectos de la maquinaria pesada que transmite cargas a través del terreno adyacente a la estructura. Bueno, por decir, si un canal está prácticamente en la cuneta de una vía, se supone que debería soportar esa carga que viene de los automóviles, por decir, ¿no? Luego vamos con el hielo, que esta carga se considera para zonas demasiado frías o principalmente para épocas de invierno. El viento no se considera para las cargas estructurales. Siguiente, por favor. Bueno, en otras presiones tenemos las supresiones de agua, que son las presiones causadas por la infiltración de las aguas debajo del canal. Y los sísmicos que no son tan considerados en el diseño estructural. Siguiente, por favor. Para la estabilidad tenemos 4 puntos que son la capacidad portante, coeficiente de desplazamiento, resistencia al volteo e infiltración. Para la capacidad portante, bueno, pues son presiones portantes en estructuras pequeñas de menor magnitud. Generalmente las presiones son menores a las presiones admisibles del suelo, ¿no? El coeficiente de desplazamiento, cualquier estructura, bueno, está sujeta a resistencias laterales y diferenciales, deben ser capaces de resistir efectos de deslizamiento. La resistencia al deslizamiento se desarrolla por el esfuerzo de corte a lo largo de la superficie de contacto de la base de la estructura y la fundación. La resistencia al volteo. Bueno, para prevenir el volteo, la suma de los momentos que estabilizan la estructura debe exceder la sumatoria de los momentos de volteo de la estructura. La resultante de todas estas fuerzas debe caer en el tercio medio de la base de la estructura para proporcionar seguridad al volteo. La infiltración en estructuras de canales estandarizadas tiene suficiente longitud para permitir un factor de infiltración de 2,5 o más. Siguiente, por favor. En los elementos de un canal, bueno, como podrán ver en la figura, tenemos al tirante de agua, que es la altura D, que es el punto más bajo, que bueno, es la medida, la distancia del punto más bajo del canal hasta la superficie. El ancho superficial, que es la variable T, y luego tenemos el talud, que es la relación entre la proyección horizontal a la vertical de la pared lateral, es representado por la incógnita M, el borde libre, que es la distancia que hay desde la superficie del agua hasta la corona del borde, y el área hidráulica, que es la superficie ocupada por el agua en la sección transversal. Siguiente, por favor. Para el diseño de un canal. Bueno, se considera primeramente el trazo de canales, que es la de colección básica de, bueno, en este caso, fotografías aéreas, ¿no? De los poblados, caseríos, áreas de cultivo, vías de comunicación, etc. Para los planos topográficos y catastrales. Estudios geológicos, bien, salinidad, que bueno, la salinidad es las sales que contiene las sales minerales que contiene el suelo, ¿no? Bueno, en el caso de no existir información topográfica, se debe acudir al reconocimiento de terreno, que bueno, se recoge la zona anotándose los detalles que influyen para la determinación del eje probable de trazo, determinándose el punto inicial y final. Para el trazo preliminar, una brigada topográfica debería estar encargada clavando en el terreno estacas de la poligonal preliminar
y luego el levantamiento con el teodolito. El trazo definitivo, eso ya converge con los planos, teniendo en cuenta la escala en el plano, la cual depende básicamente de la topografía de la zona y de la precisión de que se desea. Bueno, con esto tenemos también de que los terrenos con transversal mayor a 25%, la escala puede ser de 1 a 500, y con terrenos transversal menor a 25%, con una escala de 1 a 1000 o 1 a 2000. Para los radios mínimos de canales, bueno, en el diseño de canales, el cambio brusco de dirección se sustituye por una curva cuyo radio no debe ser muy grande y debe escogerse un radio mínimo, dado que al trazar curvas con radios mayores al mínimo no significa ningún ahorro de energía. Esto nos quiere decir que la curva no será hidráulicamente más eficiente, en cambio sí será más costoso al darle una mayor longitud o mayor desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, métodos para el diseño de canales. Para la sección parabólica, que como les dije, ¿no? Se usa en alcantarillas o estructuras de importancia. Todos los canales deberán diseñarse de manera que tengan la necesaria capacidad de conducción de agua. En estos factores se considera la forma, el gradiente efectivo, la pérdida de carga y su rugosidad de paredes. Que bueno, la fórmula más conocida y la que todos también sabemos es la de Manning, que donde B es la velocidad, N es el coeficiente de rugosidad del material, bueno, en este caso serían las paredes del canal, R es el radio hidráulico del canal y S es la pendiente. Siguiente, por favor. Criterios de diseño. Tenemos la rugosidad, que, bueno, como les decía, ¿no? El factor N sería para la fórmula de Manning, que, bueno, depende del cauce y del talud, dado las paredes laterales del mismo, la vegetación, irregularidad y trazado del canal, radio hidráulico y obstrucciones en el canal. Bueno, el valor de la rugosidad en este caso no siempre va a ser la misma cuando se termina la construcción del canal, por su tiempo de vida y por el uso continuo que se le da. Y bueno, los valores estimados de N, como podrán ver en la tabla. Siguiente, por favor. Ya. Antes de que prosigan, nos queda un minuto. Lo voy a cerrar esta sesión y van a entrar a la siguiente sesión. Ya lo voy a abrir enseguida. En este mismo momento ingresan, ¿listo? Lo finalizo y vuelven a ingresar, ¿ya?